Muchas gracias. Quisiera, primero que nada, saludar a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver esta presentación. Mi nombre es Ricardo Malca. Yo postulo por el partido Somos Perú, con el número 1 por el nuevo distrito electoral de los peruanos en el exterior. Y como saben, Somos Perú tiene una serie de compromisos que incluyen a todos los peruanos, no solo los que viven en el Perú, sino también en el exterior. Y hay un tema que preocupa mucho a todos los peruanos, sin importar en qué parte del mundo estén, y es el tema de la corrupción. Porque la corrupción en el caso del Perú es un problema estructural, y para poder resolverlo hay que conocerlo. Y la persona que lo conoce está con nosotros el día de hoy y se llama Gustavo Sesti. Gustavo postula con el número 13 al Congreso, también por el partido Somos Perú por Lima, y vamos a hablar muy brevemente de la corrupción, pero sobre todo cuáles son las propuestas que se llevan desde Somos Perú para poder resolverlo de una buena vez. Así que muchas gracias, Gustavo, y si nos permites, ¿te puedes presentar, por favor? Sí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludar a todas las personas que nos están viendo y a todas las personas que siguen la página de Somos Perú, tu página, la mía, ¿no? Y que ponga sobre debate el tema que considero sumamente importante porque considero de que a pesar de que hayan las intenciones de sacar adelante N propuestas, N políticas o N soluciones que el país necesita sobre varios sectores, como por ejemplo educación, salud, economía, si es que no abordamos el tema de una lucha contra la corrupción real, honesta y decidida, no vamos a cambiar mucho las cosas. Eh, Lamentablemente, la lucha contra la corrupción se ha venido utilizando como discurso de campaña, ¿no? Muchas personas lo usan como discurso de campaña porque saben, dentro de las encuestas, cuando se le preguntan a los ciudadanos cuál crees que es el mayor problema, casi todos dicen la corrupción, ¿no? Como mayor problema. Pero, ¿quién sabe realmente cómo combatir la corrupción? Y ese es parte del gran problema, ¿no? Yo, digamos, tengo experiencia en análisis, digamos, en asesorías, en empresas que van muy relacionado a análisis de problemas, solución de conflictos, mediaciones. Y hay un elemento que es muy fundamental a la hora de que analizamos los problemas, ¿no? Que dentro de toda la estructura, digamos, para solucionar un problema es, en primer lugar, entenderlo, ¿no? No puedes solucionar absolutamente nada si no lo entiendes, ¿no? En segundo lugar, establecer estrategias que sean viables. En tercer lugar, es ver quién lo va a ejecutar, ¿no? Quién va a ejecutar esas medidas, ¿no? Porque es muy importante quién está detrás de la ejecución. Y el cuarto lugar es la motivación, ¿no? No perder la fe de que realmente ese problema se pueda arreglar. Entonces, yo creo que esa misma, digamos, estructura de manejo de problemas que llevo, digamos, de hace años, es la que he plasmado durante también hace un par de años en estudiar, en analizar qué es lo que ha venido ocurriendo con el tema de la corrupción y por qué hasta ahora no salimos de este mal, ¿no? Vemos que cada año sigue aumentando el gasto que nos genera la corrupción, ¿no? En el año 2018 fueron 17.000 millones de soles y en el año 2019 fueron 23.000 millones de soles. O sea, vamos incrementando cada año lo que la corrupción nos cuesta como peruanos y estamos en una situación, evidentemente, cuando decimos, ¿por qué no tenemos buena salud? ¿Por qué no tenemos buena educación? ¿Por qué no tenemos buenas pistas, buenas carreteras? ¿Por qué nos falta el agua? Muchos de esos problemas es porque tenemos, por así decirlo, para que la gente es como si tuvieras un huecazo en el bolsillo y después cuando vas a ir a pagar la luz ya no tienes plata, bueno, porque hay personas que se la han ido robando. Entonces ahí viene parte del problema y que tenemos que aprender a combatirlo. Eh, Quiero aprovechar la ocasión antes de pasar al tema de las propuestas y todo esto, digamos, las personas que a mí también me están siguiendo. Ricardo acaba de mencionar de forma clara que él va como candidato número uno para peruanos en el exterior, ¿no? A diferencia, digamos, de otros años, y le digo porque hay muchas personas que me siguen, amigos, familiares, me dicen, oye, bacán, voy a votar por ti. Los que están en el exterior no pueden votar por mí, lamentablemente, pero en buena hora pueden votar por Ricardo, que es el número uno. Los que tienen, los que están en el exterior pueden votar por ellos. Ahora Lima ya no es Lima metropolitana y extranjero, sino ahora es solo Lima metropolitana y el extranjero, como bien decía Ricardo,
es ahora un nuevo distrito electoral. Así que les recomiendo, por favor, sigan a Ricardo y mis familiares, conocidos, amigos que están en el extranjero. Ahí recomiendo un voto que creo que no va a ser en vano, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Gustavo. Y yo repito nuevamente, si alguien quiere votar por una persona que de verdad conoce el tema de la corrupción, esa persona es Gustavo Cesti. Yo recomiendo fuertemente votar por él a las personas que me están viendo desde Lima, mis amigos y conocidos desde Lima. La corrupción, según Alfonso Quirós, el historiador Alfonso Quirós, representa una pérdida para el Estado que tiene dos sentidos, ¿no? Se roban cada año por lo menos el 30% del gasto público, y de ahí para arriba, pero por lo menos en nuestros casi ya 200 años de historia, ese ha sido el robo. ¿Cuál ha sido, ¿Cuáles han sido los picos donde se ha robado más, donde ha habido más corrupción? Donde los gobiernos, además de haber sido corruptos, han sido dictatoriales. Quiere decir que hay una vinculación entre carácter dictatorial y corrupción bastante fuerte, ¿no? Entonces nosotros muchas veces vemos el país con una serie de problemas y nos preguntamos, ¿y por dónde empezar? ¿No es cierto? Si le destinamos dinero a salud, dinero a educación y no se hacen las cosas. Bueno, hay algunas herramientas claves, creo que una de las principales es la gestión, pero si nosotros ponemos a personas a que gestionen sin resolver antes el problema de la corrupción, entonces estamos hablando de una pérdida de efectividad importante. Y la corrupción, si bien es cierto, se enfoca siempre desde el punto de vista de la corrupción en el Estado, al ser el Perú un país con una estructura que tiene un componente corrupto importante, entonces es una corrupción que se amplía. Claro, está el Estado, está en el Estado y hay que resolverlo desde ahí. Pero también hay corrupción en las familias, también hay corrupción en las interacciones humanas, también hay corrupción en las empresas. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a la política del favorcito, del paso adelante de la cola porque conozco a alguien, ¿no es cierto? Y esas son también consecuencias de la corrupción, ¿no? Yo desde que soy chico recuerdo que cada vez que hay algunas elecciones siempre se habla de luchar contra la corrupción. Y algo que hay que preguntarnos, creo yo, es si la persona que nos hace ese ofrecimiento conoce, ¿no? De repente ha hecho un focus group y ha identificado que la corrupción es un problema importante y por eso lo dice, ¿no? Por lo tanto, es importante preguntarnos si la persona lo conoce. Gustavo está aquí conversando conmigo el día de hoy porque él conoce el tema de la corrupción. Y además, con tu permiso, Gustavo, creo que es importante decir que tú lo conoces por haberlo trabajado, por haberlo estudiado, pero porque también has sufrido sus consecuencias, ¿no es cierto? Yo quisiera ahora preguntarte, ¿cuáles crees tú que son las trabas? Es decir, ¿por qué no se han logrado avances importantes en el tema de la corrupción? ¿Por dónde hay que enfocar el problema? ¿Dónde están las trabas? Sí. A ver, bueno, efectivamente, lo que dices, el quién está detrás de esta lucha es muy importante, ¿no? Y bueno, ahí aprovecho 2 minutos para contar un poco la historia, porque la corrupción de todas maneras nos afecta a todos. A veces no lo sentimos, pero la corrupción toca nuestra puerta todos los días. Eh, a mí me tocó más que me tocó la puerta, me la derrumbó, ¿no? A mí y a mi familia, literalmente, digamos, en el año 1996. Mi padre fue uno de los primeros empresarios que denunció actos de corrupción en la época de Alberto Fujimori, en que Fujimori estaba en el pico de su popularidad, ¿no? Nadie se atrevía a contradecirlo. Y un día entraron agentes del servicio de inteligencia, y por eso digo literalmente, reventaron su puerta, entraron a su oficina, ¿no? Sin que haya una orden judicial de por medio ni nada, y se lo llevaron. Era la época en que el servicio de inteligencia literalmente secuestraba y desaparecía a las personas, ¿no? Entonces, se lo llevaron, él desapareció unos días y ya cuando volvió a aparecer, que llamó a mi madre, le dijo que le habían iniciado pues un proceso en el fuero militar que no tenía nada que ver cuando él ya era civil y estuvo 3 años secuestrado en un cuartel que ni siquiera era una prisión militar ni nada, era un cuartel, ahí metan a Chesti para que no siga denunciando nuestros actos de corrupción. Al final él sale porque la Corte Interamericana lo ordena, ¿no? Pero cosas de la vida, ¿no? Y ahí creo que vamos a un poco la reflexión que hiciste. Mi padre tenía un habeas corpus para que no sea sometido a este proceso y Fujimori nunca lo respetó, ¿no? Nunca respetó el habeas corpus que tuvo mi padre y si recordamos, Keiko Fujimori sí tuvo un habeas corpus también y nosotros como país, como ciudadanos, como gobierno, digamos, se respetó. Y ahí viene la diferencia de lo que hablábamos, ¿no?
de cómo los mayores índices de corrupción se dan justamente en estados dictatoriales o totalitarios, ¿no? Y ahí viene justamente lo que tenemos que entender. Un Estado, digamos, que atenta contra la democracia no solamente es de izquierda, sino también puede ser de derecha. Lo que tenemos que apuntar es justamente a gobiernos que sean gobiernos de centro, de consenso, que no nos lleven a extremos. Estamos divididos como país justamente porque creemos que la solución de un extremo es el otro extremo, pero no nos ponemos a pensar de que a veces la solución de un extremo es realmente el consenso, la sensatez, el diálogo, en última instancia, el centro. Mira, yo, digamos, respecto al análisis de la corrupción, yo creo que no es que sea, digamos, hay personas que dicen que la corrupción está inserta en nuestra cultura, yo creo que más bien culturalmente la hemos aceptado, ¿no? Yo tiendo a negarme a pensar de que es parte, ¿no? Como por ejemplo la marinera o nuestro ceviche, ¿no? O no sé, Machu Picchu, que son elementos de nuestra cultura, y yo sí me niego a creer en eso, pero sí es culturalmente aceptada, ¿no? Y vamos a ser claros, yo creo que parte de la solución es que cambiemos el chip, ¿no? Y bueno, eso es una de las propuestas que más adelante desarrollaré rápidamente. Pero las trabas son, en primer lugar, que no se entendió el tema de la corrupción. En segundo lugar, al no entenderse, no se puede establecer una estrategia que abarque realmente esta lucha, porque no solamente es un tema que va a solucionarse desde el lado legal, ¿no? Porque muchos dicen, para combatir la corrupción tenemos que poner más penas para los corruptos, pero evidentemente poner más penas no necesariamente implica que haya una disminución de que se cometan, digamos, esos delitos. Eso nos lo ha demostrado la teoría del derecho penal, digamos, en términos generales a nivel mundial. Entonces, ¿es parte de la solución? Sí, pero no es la única solución, ¿no? Entonces tenemos que abordar el tema desde yo lo he planteado desde cuatro frentes. En primer lugar, el institucional, y acá sí tomo una propuesta del partido que me parece muy interesante, que es crear la ley marco de integridad y de lucha contra la corrupción. Esto es sumamente importante porque lo que se quiere hacer como partido es, en primer lugar, ¿no? Obligar a los funcionarios públicos que de forma continua, o sea, todos, y de forma constante presenten esta conocida, digamos, declaración jurada de intereses para evitar que hayan conflictos, ¿no? Y que en el caso de personas que están siendo elegidas por la ciudadanía para cargos de elección, esta declaración se entregaba previamente, ¿no? O sea, no que, me elegiste y mira, justo me elegiste y mira qué casualidad tenía este conflicto de intereses. No, eso tenemos que acabarlo. Queremos además centralizar, crear un organismo que ejecute, articule la lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, esta figura del SAR, que había antidrogas, etcétera, queremos crear también un SAR de lucha contra la corrupción porque tiene que haber un organismo que se encargue de centralizar todos los trabajos que van relacionados a esto. Yo personalmente tengo más de 15 propuestas, ¿no? Pero voy a resumirlas en cuatro para no confundirnos. Hablamos del lado institucional, que es parte de lo que el partido quiere hacer, que va muy ligado también con la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Pero otra propuesta que va muy ligada a restablecer el orden social dentro de la estructura de poderes es cadena perpetua para jueces y fiscales que hayan incurrido en actos de corrupción. Esto es muy importante porque el ente, digamos, dentro de la estructura del Estado que se encarga de castigar al que no cumple la ley es el Poder Judicial. Si tú tienes un Poder Judicial que no castiga al que no cumple con la ley, sencillamente el sistema colapsa, el pacto social no funciona. Y ese es parte del tema. Tenemos que ser mucho más rigurosos con que el Poder Judicial empiece a funcionar de forma adecuada. En segundo lugar, tú bien lo decías, el ciudadano tiene que ser parte de esta lucha contra la corrupción. Detrás de cada corrupto hay un corruptor, entonces tenemos que empezar, digamos, a hacer ese cambio de cultura, pero también tenemos que darle las herramientas a los ciudadanos para que no, para que puedan denunciar a los corruptos. Muchos ciudadanos no denuncian por miedo a represalias o extorsiones por parte de muchos funcionarios, ¿no? Casos se ven casi todos los días de, oye, si no me pagas, te cierro tu negocio, y eso evidentemente tenemos que evitarlo. Entonces se va a hacer un sistema de protección a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción porque tenemos que evitar ya que la extorsión venga del lado de las autoridades.
El otro elemento es sumar a la tecnología, este es el otro frente, el tercer frente, es sumar a la tecnología dentro de esta lucha contra la corrupción, ¿a través de qué? De un gobierno digital abierto. Simplificar procesos. Al simplificar procesos, reducir el tamaño del Estado, estamos reduciendo burocracia y evidentemente reducimos corrupción. Pero por otro lado, transparencia. Tú desde tu teléfono, como ciudadano, desde la computadora, vas a poder ingresar y ver y decir, ah, mira, ¿sabes qué? Se está haciendo esta contratación, a ver quiénes están siendo parte del concurso, quiénes no, qué personas son las que están eligiendo, todo eso, ejecución de presupuesto, qué está haciendo tu funcionario, con quiénes se reúnen los congresistas, porque por ejemplo, ¿no? Si te estás reuniendo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, si te reúnes con los de Alicorp, ¿no? Y justo estás batallando para que los octógonos no salgan, entonces tú dices, oye, acá hay algo raro, ¿no? Entonces, eso tiene que estar a la vista de la ciudadanía, porque el fiscalizador real tiene que ser el ciudadano, tenemos que darles esa herramienta, ¿no? Y el otro elemento muy importante es apostar por la educación en valores. Nuestros niños y nuestros jóvenes, así como por ejemplo, se están concientizando mucho con el cuidado del medio ambiente, con el tema, por ejemplo, del uso de las mascarillas. Ves a alguien sin mascarilla y le dice, ponte tu mascarilla. Tenemos que generar que la ciudadanía empiece a rechazar la corrupción. Y esto lo hacemos desde niños. Educación en valores para que empecemos socialmente a rechazar cualquier acto de corrupción y se cambie ese chip que decíamos, ¿no? Dejemos de lado la cultura del vivo, de que yo me puedo aprovechar y vamos, digamos, con una cultura de honestidad. Mira, yo creo que son propuestas muy valiosas, ¿no? Yo soy parte de los peruanos que creen que terminar con la corrupción en el Perú es lo más importante. Corrupción hay en todos lados. Los peruanos que nos están viendo desde cualquier parte del mundo saben que hay corrupción en todos lados. Pero hay algunas herramientas para poder disminuir la corrupción lo máximo posible. Y creo que una de las herramientas más poderosas es la transparencia, porque la transparencia permite control ciudadano. Muchas veces nosotros protestamos cuando algo ya ocurrió, ¿no es cierto? Pero si nosotros somos transparentes desde el inicio, entonces podemos hacer control ciudadano desde el inicio. Pero también hay una cuestión, como bien decía Gustavo, de responsabilidad. Porque cuántas veces hemos visto nosotros desde casos de microcorrupción, como por ejemplo el ladrón que se robó un celular, el policía lo agarra, lo pone a disposición del Poder Judicial y después de unos días termina saliendo en libertad. Pues en los casos en los que se identifique que algún fiscal o algún juez tiene responsabilidad, pues tiene que asumir sus consecuencias, ¿no es cierto? Y tienen que ser consecuencias particularmente duras porque estamos hablando de personas que tienen una responsabilidad directa en la lucha contra la corrupción, que si no están cumpliendo con su trabajo, pues tienen que tener una sanción ejemplar. Tenemos que llegar a tener jueces y fiscales probos, que sean ejemplares, ¿no es cierto? Y finalmente llegar a este cambio de chip. Y a mí me gustaría poner un ejemplo de, que tiene un ejemplo que puede demostrar que efectivamente el cambio de chip sí es viable. Cuando yo estaba en la universidad, se hablaba de proteger el medio ambiente y todavía existían algunas voces que justificaban la contaminación ambiental siempre y cuando existan beneficios económicos, ¿no es cierto? Yo puedo, si talo y en tanto la tala me va a dar un beneficio económico, la contaminación está aceptada. Así se pensaba hace 20 años, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Un proceso que incluía, por un lado, sanciones, una legislación adecuada, y por otro lado, un cambio de chip a través de campañas de marketing, a través de campañas publicitarias, a través de campañas de difusión, o sea, a través de campañas educativas, nos ha llevado hoy a que exista un consenso en el sentido de que respetar el medio ambiente es una obligación. Algo similar puede pasar con la corrupción, porque si nosotros resolvemos el problema de la corrupción, todos vamos a estar mejor. Cuando nosotros aceptamos que respetando el medio ambiente todos íbamos a estar mejor, que fue un trabajo de muchos años, y que puede servir como ejemplo para este nuevo trabajo que nosotros tenemos que hacer, de demostrarle a la gente que si esa microcorrupción, esa cultura del favorcito en lo micro y esa cultura de la gran corrupción en lo macro se termina, se denuncia, se protege al denunciante, entonces todos vamos a estar mejor. Este mismo historiador, Alfonso Quirós, decía que si bien es cierto, por lo menos el 30% del gasto público cada año se ve en corrupción por un lado, por el otro lado, esto significa que el Perú avance 50% más despacio de lo que podría avanzar. Porque la corrupción tiene dos caras. Es lo que se roban por un lado, pero por otro lado lo que se deja de hacer. Y eso que se deja de hacer hace que avancemos más lento. El Perú sería hoy un país más rico si no tuviésemos corrupción. Y creo yo que enfocar el problema desde la lucha contra la corrupción es adecuado. Pero es difícil, ¿eh? Porque, ojo, estamos en un país con muchas personas corruptas. Y creo yo
que a la persona que finalmente tome la bandera de luchar contra la corrupción hay que apoyarla, porque es difícil, es una tarea complicada. Va posiblemente pasar momentos muy, muy complicados, muy difíciles. Hay que apoyarlo, hay que seguir su trabajo y creo yo que con el tema de la lucha contra la corrupción, pues se ha dado en el clavo, ¿no? No sé si quisieras dar alguna reflexión final, Gustavo, antes de cerrar. Recuerdo que Gustavo Sesti postula al Congreso por Lima con el número 13. Sí, bueno, bueno, como mensaje final, lo que tú dices es muy cierto. O sea, la lucha contra la corrupción es muy difícil. Vamos a requerir o sea, hacer un solo frente, ciudadanos y políticos que crean en esta lucha, ¿no? Así como, por ejemplo, yo digo, la lucha contra la corrupción para mí es un tema personal porque yo sé cómo la corrupción puede destruir tu familia, tus sueños, etcétera, pero sé también, como tú bien dices, de ese lastre que nos tiene como sociedad. O sea, es como si estuviéramos corriendo una maratón, ¿no? Y llevamos cargando una mochila pesadísima que pesa prácticamente la mitad de cada uno. Entonces no vamos a poder avanzar hacia donde queremos avanzar y por eso hay tantas brechas, por eso hay tantas diferencias, entendámoslo. Entonces, yo creo que es momento, sí, de empezar a liderar como partido esta lucha, ¿no? Creo que tenemos todas las cartas, tenemos un legado, además de Alberto, que él nunca se dio con el tema de la corrupción, peleó contra la misma, y yo creo que es momento, digamos, de que la gente vea de que nuestra lucha es real, es honesta y es decidida, ¿no? Yo lo que les pido, digamos, es los que recién me están viendo, que se conecten, digamos, que sigan en mis redes para que conozcan más mis propuestas. Igual, digamos, los que recién están también conociendo a Ricardo hagan lo mismo y vean que sí vamos a necesitar que entre todos articulemos este esfuerzo. No vamos a poder cambiar este elemento. La corrupción no se va a eliminar al 100%, como bien dices, pero sí podemos reducirla a instancias bastante menores, pero necesitamos de gente que apoye, ¿no? Gente que esté en el gobierno, como ciudadanos que también le empiecen a rechazar y que digan, no vamos a caer en este juego de la cultura del vivo, de la cultura del favorcito, de la cultura de que yo soy más bacán o no soy tan tonto como tú que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Eso tenemos que terminar y erradicarlo. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, yo invito especialmente a quienes me están viendo a que conozcan un poco más a Gustavo. Gustavo Sesti postula por Lima con el número 13 con Somos Perú y ha dado, en mi opinión, además, he visto sus entrevistas, lo conozco desde hace tiempo, sé de su honestidad de servicio. Además, es una persona religiosa, pero de los de verdad, ¿no? De una persona que de verdad es religiosa y creo que prueba de ello es que guarda su credo en sus adentros y no lo usa, pues como hemos visto en otros casos, como una bandera política para ganar votos, que en mi opinión es pues inadecuado, ¿no? Invito a conocer a Gustavo Sesti y muchas gracias, Gustavo. Creo que la lucha contra la corrupción es una tarea pendiente y el 11 de abril tenemos la gran oportunidad, es una oportunidad real de tener una persona en el Congreso que conoce el problema de la corrupción y que desde ahí va a poder luchar contra ella. Porque este problema le preocupa a todos los peruanos, también a los peruanos que viven en el exterior y que van a votar en estas elecciones. Ciertamente los peruanos que viven en el exterior van a votar por el nuevo distrito electoral de los peruanos en el exterior. Yo postulo por el distrito electoral nuevo de los peruanos en el exterior con el número 1, también por el partido Somos Perú. Así que Gustavo, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Un fuerte abrazo. Abrazo.